la información es poder. Usted tiene una cita todos los lunes y jueves para contrastar todas las opiniones. Todas las voces tienen eco en Cambiando de Tema con Karina Rocha y Julio Jiménez. Los nuevos rostros de la información. Lunes y jueves, 14:30 horas. A través del diario 1+1. Al ritmo del hombre del brazo de oro, 1964. Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Soy Julio Jiménez y como siempre les agradezco el favor de su compañía, pero sobre todo de su participación en redes sociales. Recuerden que estamos en 1+1 MX Oficial. También puede acompañarnos en www.1+1.com.mx. Hoy en la mesa de Cambiando de Tema abordaremos un tema muy importante, el sexto Festival Internacional del Bolero. Platicaremos con nuestro analista y sobre todo amigo de 1+1, don Servando González Muñoz. Platicaremos en un enlace telefónico vía Zoom con la directora general de Diario Amanecer y 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, un tema muy importante y coyuntural a nivel político nacional. Platicaremos con el maestro Nelson Vargas sobre un lamentable acontecimiento sucedido hace 14 años. Analizaremos el tema del contexto en el Estado de México con el periodista y director general de Callejón Informativo, el buen amigo de 1+1, José Alam Chávez Jacobo. Platicaremos también con el prestigiado periodista José Manuel Zamacona. Esto y mucho más, aquí en Cambiando de Tema. Acompáñenos. Iniciamos. La bella música de Paul Anka, Tu cabeza en mis hombros. Y bueno, como habíamos platicado la semana pasada, hoy nos acompaña como todos los jueves nuestro amigo Servando González Muñoz, nuestro amigo que siempre nos trae pues temas de gran interés y gran relevancia en el ámbito de la cultura, la música, el cine, las bellas artes, sin lugar a dudas. Servando, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Gracias, es un placer estar nuevamente aquí en el estudio de 1+1 desde la Ciudad de México con buenas y malas noticias. Desde luego, lo bueno es nuestro amigo Rodrigo de la Cadena, claro, gran amigo de la casa 1+1, de Naim Livien y mío, y pues está él organizando el sexto Festival Mundial del Bolero. Es algo realmente extraordinario, homenaje para muchos de los cantantes que han fallecido recientemente, claro, y va a estar los días sábado 18 y domingo 19 de septiembre a las 18 horas en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. A ver si más adelante podemos hablar con Rodrigo. Sí, fíjate que casualmente, Servando, me están confirmando en cabina que tenemos un enlace telefónico con nuestro amigo Rodrigo Cadena. ¿Qué te parece que platicamos con él? Me encantaría, gracias. Don Rodrigo Cadena, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlo. Gracias por tomarnos este enlace telefónico. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias, encantado de saludarle. Mi querido Rodrigo, aquí te saluda Servando González. Amigo querido. Con un saludo cariñoso de tu amigo Naim Livien, que está aquí en 1+1 como dueño y presidente de este consejo. Mándale un abrazo al querido Naim. Platícanos rápidamente, sabemos que estás en carretera, Rodrigo. ¿Qué pasa con el sexto Festival Mundial del Bolero? Claro. Así es, se lleva a cabo el 18 y 19 de septiembre, ya está muy pronto, está a la vuelta de la esquina y estará a las 6 de la tarde, concierto presencial con aforo reducido al 50% en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Celebraremos la trayectoria de artistas como Francisco Céspedes, quien recibe el Premio Mundial del Bolero, igual que La Última Voz de los Panchos, que es Rafael Basurto, y habrán más de 25 artistas cada día en diferentes galas, porque se dividen sábado y domingo, son diferentes conciertos, entonces habrá más de casi 50 artistas en total, ¿no? Viene gente de Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, España, Chile. Es una gran celebración en torno al romántico. Tenemos en la pantalla de 1+1 tu póster que nos hiciste el favor de mandar con los dos programas de sábado y domingo, y está tu fotografía donde apareces en tu WhatsApp. Muchísimas gracias. Sí, pues ahí te podrás dar cuenta todos los artistas que están, ¿no? Carlos Cuevas, Aranza, Alejandra Ábalos, Humberto Cravioto, Los Panchos. Bueno, va a estar lleno de figuras, Isaías Herrera, en Cuba, en fin. Claro.
Pues entonces confirmado, 18 y 19 de septiembre, don Rodrigo de la Cadena, pues estamos invitando a nuestro importante auditorio de 1+1 para que nos acompañen en este sexto Festival Mundial del Bolero. Sin lugar a dudas, una convocatoria muy importante para que pues la gente bajo protocolos de sana distancia y claro, cuidando evidentemente cualquier condición de contagio, puedan asistir a este importante evento de carácter mundial en materia de bolero, don Rodrigo. Decía Rodrigo que es la manera más responsable de ir y de asistir a un evento en donde pues prácticamente está asegurado que no va a haber un contagio en mi caso, porque nunca nadie se quita la mascarilla, en todo momento la llevamos puesta. Claro. Y hay que aprovechar estas condiciones del avance que ha habido en la vacunación. Sí. Y bueno, pues ahí estaremos. Bien, Rodrigo, dices que es la más destacada celebración internacional del romanticismo latinoamericano en 2 diferentes conciertos, con la participación de más de 20 artistas en cada escena, cada día, y la presencia de más de 6 países bajo la dirección de Rodrigo de la Cadena. Gracias por tomar la llamada. Gracias, amigos. Saludos a 1+1. Cuídate mucho y buen viaje. Don Rodrigo, muy buenas tardes, excelente viaje. Igualmente, saludos a todos. Gracias. Excelente. Don Rodrigo de la Cadena, pues sin lugar a dudas un baluarte de la música, un gran promotor, un impulsor precisamente que reconoce el talento artístico de grandes celebridades de la música mexicana. Es un genio, la verdad, yo lo he visto varias veces presentarse en el escenario y es un hombre con un talento extraordinario para recordar la letra de más de 3,000 canciones y la historia de la música del bolero. Realmente es un talento que desde chiquillo dio el gusto por la música. Oye, y cambiando de tema, Servando, nuestro amigo Alberto Peláez, un periodista reconocido y respetado, un corresponsal de guerra allá en Europa, un hombre que pues estuvo reportando casi en tiempo real, haciendo enlaces con grandes cadenas de televisión y de radio a nivel internacional, los ataques de ETA, los ataques terroristas, algunos incluso movimientos políticos y civiles allá en España, un hombre muy reconocido en los medios de comunicación a nivel internacional. Tiene más de 40 años en los medios y heredó ese talento también de su padre. Tú recordarás a Joaquín Peláez, su padre, que en paz descanse. Y luego Alberto, casado con Mónica, llegaron aquí a la Ciudad de México. Hoy estuvo en la mañanera con el señor presidente. Claro. Y esta noche, a las 7 de la noche, la Sociedad Mexicana de Geografía e Historia lo hace miembro académico. Él se siente mexicano, realmente quiere mucho a México y nosotros lo queremos mucho. Hemos compartido con él en Madrid desde hace muchos años y siempre está pendiente de lo que pasa en México. Su esposa Mónica es mexicana, por cierto, de Michoacán. Pues aquí está la imagen de don Alberto Peláez, un prestigiado comunicador, un periodista serio, profesional y que reitero nuestro reconocimiento, nuestra admiración y nuestro profundo respeto al trabajo de un gran hombre que ha sabido ganarse el corazón de los mexicanos, sin lugar a dudas. Estaremos con él hoy aquí en la Ciudad de México a las 7 de la noche con esta sociedad que le hace un reconocimiento merecido. Y lo hace académico, muy merecido. Y por último, mi querido doctor por Julio, favor, adelante, queríamos recordarles que de hoy en un mes, el 9 de octubre, a las 7 de la noche estaremos en la Cineteca Nacional proyectando una de las películas más exitosas de don Servando González Hernández, que se llama El Escapulario. Es una película de misterio, El Escapulario misterioso, y la verdad vale la pena verla porque es una película que nos la piden constantemente para estos ciclos que hacen de cine de terror, de miedo, de misterio, y vas a ver qué milagroso El Escapulario, en donde sale desde luego Enrique Lizalde, sale Ofelia Medina, doña Ofelia Gilmain, claro que sí. Servando, próximo jueves, compromiso, tenemos el programa de, obviamente, las fiestas patrias. Sí, señor. ¿Podríamos preparar algo de cine sobre las fiestas patrias? Claro que sí. ¿Sí? El cine en las fiestas patrias, y esperemos poder platicar un poquito, si quieres, con Alberto Peláez. Sería maravilloso, pues ya está el compromiso hecho, amable auditorio, ya sabe, con nuestro amigo Servando González Muñoz, cada jueves vamos a tener una sorpresa para hablar de diferentes temas: cine, baile, música, actividades culturales, artísticas, grandes personalidades del mundo del espectáculo, de los medios de comunicación. Siempre es un gusto y un honor compartir pues con un gran amigo, además un amigo personal, don Servando González Muñoz. Servando, muchas gracias. Es un placer, mi querido doctor. Gracias y un honor estar aquí en los estudios de 1+1 en la Ciudad de México. Gracias. Vamos a un pequeño corte, regresamos para platicar con la directora general de Diario Amanecer y 1+1, la doctora Karina Rocha Priego, un tema coyuntural muy interesante en el ámbito político nacional. No le cambie, seguimos
Cambiando de tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Esta bella música psicodélica de la década de los 60s. Seguimos haciendo honor y reconocimiento a estos artistas internacionales que hicieron furor en la década de los 60s. Tenemos ya este enlace vía Zoom con la directora general de Diario Amanecer y 1+1, la doctora Karina Rocha Priego. Doctora, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos este enlace por Zoom. ¿Cómo está usted? Buenas tardes al auditorio. Pues ya estamos aquí trabajando y pues me voy rápido con el tema, don Julio. Ya quedó conformada la Junta todavía hay jalones y estirones, pero ya quedó conformada la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de México. Claro. Lo que nos llama la atención, más bien es una sorpresa. Quiero comentar que nuevamente el presidente de esta junta es Maurilio Hernández, el morenista Maurilio Hernández, porque hasta donde tenemos entendido, don Julio, luego de la nueva conformación de esta Cámara, que realmente mantiene hoy un equilibrio, ya claro, hay una mayoría, ya no hay una mayoría absoluta como sucedió en la anterior legislatura. Así es. Este equilibrio lo hicieron los partidos PRI-PAN, PRD, por supuesto, después de los resultados del proceso electoral del pasado 6 de junio. No era sorpresa que quedara Maurilio Hernández. Aquí lo que se pretende, hasta donde se puede leer entre líneas, don Julio, es que sí, Maurilio Hernández, el primer año de esta Cámara, son 3 años, sea él el presidente de la Junta y posteriormente será para el PRI o para el PAN, no sabemos todavía. De igual manera, tampoco fue sorpresa, don Julio, que como vicepresidente de esta Junta de Coordinación Política quedara Elías Rescala. Quiero comentar que Elías Rescala sale del gobierno del Estado, es muy allegado al gobernador Alfredo del Mazo, y bueno, se dice que Elías Rescala llega para poner control o para poder manejar las intenciones del jefe del Ejecutivo Estatal dentro del Congreso. Es la mano derecha de Alfredo del Mazo, insisto, es muy su amigo. Él es quien manejó durante estos primeros 3 años realmente parte del gobierno del Estado de México, y bueno, hoy como diputado local y como vicepresidente de la Junta de Coordinación Política, pues tiene una responsabilidad muy fuerte, que es tratar de mantener en pie dentro del Congreso y posteriormente para el proceso electoral del 2023 al Partido Revolucionario Institucional. Doctora, sí, adelante, doctora. Adelante, doctora, por favor, adelante. Perdón. Sin embargo, Julio, lo que estuvimos platicando hoy por la mañana, antes de que iniciara la sesión, que por cierto, sigue la sesión de la Cámara de Diputados, ya se conformó la Junta de Coordinación. Faltan algunos nombres, porque bueno, todavía hay jalones, estirones, pero los 2 principales ya están dados. Lo que nos ha llamado la atención y lo que nos han comentado hoy por la mañana, Julio, es que están tratando de dejar fuera de todo al expresidente municipal de Huixquilucan, a Enrique Vargas, para pues no darle juego al PAN. Él llama la atención que lo mantengan alejado de las comisiones importantes, porque hay quienes aseguran que como nada más ganó, y eso lo voy a decir entre comillas, como nada más ganó el distrito de Huixquilucan, pues no le van a dar nada. A mí me pinta esto, Julio, como un ardid político, precisamente para frenar a Enrique Vargas, que lleva una carrera muy avanzada ya el rumbo a la gubernatura del Estado de México. Sabemos que dentro del PAN es uno de los elementos más fuertes para suceder en el cargo a Alfredo del Mazo. Sin embargo, me lo están dejando fuera, lo están tratando de minimizar dentro del Congreso para que no levante. Están queriendo que el PAN quede por debajo todavía de Morena, y el PRI de alguna manera está apoyando a estas decisiones para que el Partido Acción Nacional pues simplemente no levante y puedan pelear la gubernatura en 2023, principalmente entre el PRI y Morena. Algo muy descabellado, porque decimos, Enrique Vargas ya lleva la carrera muy avanzada, claro, pero sí lo están tratando de minimizar. Trataremos de platicar en breve, Julio, ya estamos en eso, trataremos de platicar con Enrique Vargas para ver cuál es el panorama que le pinta o qué piensa él que le pinta dentro del Congreso. Insisto, lo están tratando de minimizar y va a ser un poquito difícil, lleva una carrera muy avanzada, es un expresidente municipal muy renombrado y que
pues alcanzó muchísimos logros como alcalde en ese municipio. Habrá que esperar, insisto. Y por otro lado, Julio, también tiene que ver con el Congreso. Nos preocupa un poquito que ya están creciendo las quejas en contra de la Cámara de Diputados, porque hay un despido masivo, así lo voy a decir, un despido masivo de personal de la actual legislatura, porque Morena, una vez más, pretende introducir a su propia gente para que sigan los malos manejos, porque ha habido muy malos manejos al interior del Congreso, Julio, para que sigan los malos manejos y esto quede en casa. A la gente que están despidiendo son gentes de muchos años y les están obligando a firmar cartas, lo mismo que sucedió en el gobierno municipal de Toluca, lo mismo están haciendo en el Congreso del Estado, lo están obligando a firmar cartas para no ser liquidados y para que presenten sus renuncias en un afán de que el Congreso se deslinde de estos trabajadores. Por supuesto que muchos de ellos aseguran no van a renunciar, van a esperar a que los corran para que por lo menos les paguen lo que les corresponda después del tiempo que han tenido laborando en la Cámara de Diputados. Un asunto muy preocupante, porque si hoy por hoy se presume en esta administración, tanto federal como estatal, que se está apoyando a la gente para que no se quede sin empleos y que están apoyando a la gente que ya no tiene el empleo, pues la realidad es que es una verdadera falacia, es una burla lo que están logrando, correr a la gente nada más porque sí, sin liquidaciones y sin lo que les corresponde. Yo creo que es una burla para la clase trabajadora en el Estado de México. Y aquí, bueno, insisto, hay muchas quejas, ya empiezan las denuncias para que pues a la gente no la corran, hay gente de muchos años, pero Morena, sabiéndose perdido dentro del Congreso, pues está tratando de meter a su propia gente. Muy lamentable este hecho, pero pues espero que pronto les empecemos a dar nombres y apellidos de aquellos que están pues están quedándose sin empleo gracias a este cambio de legislatura. Pues sin lugar a dudas, estos reacomodos, la transición, la nueva administración en algunos municipios, la nueva legislatura, efectivamente, pues representa reacomodos, despidos, nuevas contrataciones, pero sobre todo la nueva composición del Congreso es muy interesante, doctora, porque como bien refiere usted, hay que empezar a ser muy prudentes y a darle seguimiento al trabajo y al desempeño legislativo de un hombre como Enrique Vargas, que como bien y acertadamente refiere usted, es un hombre con una trayectoria ya muy avanzada y con amplia simpatía, reconocimiento popular de los mexiquenses. Ha sido un político que ha hecho muy buen trabajo como presidente municipal de Huixquilucan y bueno, pues la gente lo reconoce y pues daría un voto de confianza en algún momento por él, doctora. Así es. Por supuesto, Maurilio Hernández se congratula de esto. La realidad es que no debería darle mucho gusto porque lo que están haciendo en este momento es sí dejarlo a él precisamente el primer año de legislatura, claro, para que el segundo y el tercero se lo turnen entre PAN y PRI, pero ya se dice, Julio, que para el último año, que es el año importante de esta legislatura, porque es el cambio de administración estatal, es que el PRI maneje la Junta de Coordinación Política para que desde ahí puedan empezar a hacer sus trabajos a favor del Partido Revolucionario Institucional en un afán de no perder la gubernatura. Es lo que comentábamos, están queriendo dejar fuera a Enrique Vargas, porque de alguna manera si el PAN le da juego dentro de la Junta de Coordinación Política y él se convirtiera en presidente de la Junta en el segundo año de administración o en el tercero, por supuesto que va apuntalado directo al gobierno del Estado, pero ese es el juego. Hoy sí podemos decir que dejaron fuera a Morena al momento de que la Junta, la presidencia de la Junta de Coordinación Política para el primer año de esta legislatura es para Morena. Claro, sin lugar a dudas. Esto más bien parece una estrategia de un tablero de ajedrez político y obviamente veo ya los operadores por parte del gobierno del Estado, veo los personajes con gran trayectoria haciendo pues movimientos de carácter, pues yo diría más bien político electoral, rumbo acertadamente, doctora, a este proceso pues en el 2023, que es la renovación de la gobernatura, por cierto, termómetro político nacional. Definitivamente que sí. Hoy por hoy, ahora sí estamos,
se va a oír medio raro, pero creo que ahora sí vamos a poder ver trabajar a Alfredo del Mazo, que durante los primeros 3 años de gobierno se ha visto rezagado, se ha visto pues, cabizbajo, se ha visto sumiso ante un gobierno federal, y parece que desde el momento que él incrusta dentro de la Junta de Coordinación Política a Elías Rescala es porque ya va a empezar a mover sus piezas y ya va a empezarse a mover él como gobernador para poderle dar el repunte al revolucionario institucional que tanta falta le está haciendo en este momento. Entonces, ese es el juego que se está jugando hoy en el Congreso del Estado. La sesión empezó a las 11 de la mañana. Así es. Todavía no termina, pero sí se puede adelantar que Maurilio Hernández y Elías Rescala están dentro de esta junta. Y bueno, ya lo que comentamos, esperar, platicar un poco con Enrique Vargas, a ver cuál es la jugada o de qué se trata esta estrategia, como para que lo estén dejando atrás. A él, literalmente, comentan señor, siéntese porque usted no tiene nada que estar haciendo así aquí. Caray. Y realmente se me hace pues un juego bastante maquiavélico en contra del hoy diputado local Enrique Vargas. Claro. Por supuesto, un golpe bajo para el Partido Acción Nacional. Sin lugar a dudas, estos arrebatos, estas decisiones de carácter estratégico, político y electoral seguirán dando noticia, y yo quisiera pedirle, doctora, si su agenda se lo permite, que nos brinde unos minutos pues en los próximos días, porque hay que estar muy atentos a la agenda legislativa, hay que estar muy atentos a las decisiones del Congreso del Estado de México, y bueno, pues sería un honor que nos haga favor de darnos el análisis puntual que usted siempre nos comparte, doctora. Claro que sí, don Julio, con mucho gusto estaremos pendientes, y por lo pronto vamos a darle seguimiento a esta sesión para ver cómo termina, a ver a qué acuerdos llegaron, además de la conformación de la Junta. Sin lugar a dudas. Doctora Karina Rocha Priego, directora general de Diario Amanecer y 1+1. Muchas gracias, le mandamos un fuerte abrazo hasta Toluca. Igualmente, muchas gracias, Julio, y seguimos pendientes. Buenas tardes y buen provecho. Muchas gracias. Pues ya escuchó usted el análisis, el contexto legislativo allá en el Congreso del Estado de México, termómetro político electoral, decisiones, nombramientos, a lo mejor operadores políticos por parte del gobierno del Estado, y bueno, pues ya sabe, negociaciones de carácter político electoral rumbo al proceso del 2023. Vamos a un pequeño corte. Tenemos ya en la línea telefónica al maestro Nelson Vargas. No le cambie. Regresamos para platicar con un tema muy sensible, muy delicado, que nos va a compartir precisamente el maestro Nelson Vargas. Regresamos. Seguimos cambiando tema, claro, desde el periódico 1+1. Regresamos. Estamos de regreso en este enlace telefónico con el maestro Nelson Vargas. Sin lugar a dudas es un tema sensible que vamos a abordar y que el maestro nos va a compartir amablemente. Maestro Nelson Vargas, gracias por tomarnos esta llamada telefónica. Estamos a sus órdenes, por favor, maestro, adelante. Don Julio, estoy para servirle. Muchas gracias, maestro. A 14 años de un lamentable acontecimiento que impactó directamente a su familia, y vemos cómo las autoridades han sido indiferentes, cómo el gobierno han pasado ya 3 sexenios y no vemos solución y vemos respuesta. Maestro Nelson Vargas, ¿qué está pasando, maestro? Mire, no es porque yo quiera ser protagonista y estar insistiendo sobre algo tan delicado. Claro. Pero usted ya lo dijo. Han pasado 3 presidentes y desgraciadamente ni en el sexenio del licenciado Calderón, ni en el sexenio, tampoco en el sexenio del licenciado Peña Nieto, ha habido respuesta a que se haga justicia con algo tan lamentable como fue el asesinato de mi pequeña. Sí, señor. Me he acercado yo a la Fiscalía General de la República con el licenciado Gersmanero y he visto una respuesta bastante eficaz, porque me han demostrado que estos señores no deben salir de la cárcel, los que pues todavía no son sentenciados, que es mi preocupación. Caray, ¿cómo es posible? 14 años. Pero desgraciadamente, pues a 14 años no hay respuesta, y es urgente saber qué sentencia se va a dar a estas gentes, y por otro lado, pues buscar a la gente que falta de la banda. Así es. Cometió el asesinato artero de mi niña. Como le dije,
la Fiscalía está haciendo su trabajo. Sí, señor. Pero para mí ha sido muy importante cada año recordarles que los ha hecho justicia. ¿Y por qué ha sido muy importante? Claro. Porque yo veo claramente que en muchos casos salen libres los delincuentes, y porque por cualquier razón, ¿no? El famoso debido proceso, el famoso defensa de los delincuentes más que de las víctimas. Sí, los derechos humanos, porque ¿no? es una desgracia, ¿no? Los delincuentes tienen más derechos que las víctimas humanos que los familiares de las víctimas. Claro. Para mí sí es muy delicado insistir, porque yo soy un hombre ya viejo, de 80 años, y no me quiero ir de esta vida si no sé que todos los que estuvieron implicados en este caso, y que es realmente clarísimo que son culpables, pues no estén poniendo argumentos. El famoso situación esta de Estambul, que según ellos son sus justificaciones, que fueron torturados, quién sabe qué tantas cosas, pues no voy a permitirlo, y estaré recordando a la autoridad que hay una familia que espera justicia. Claro. Y afortunadamente soy un hombre que he tenido acceso a los medios, pero cuánta gente no lo tiene. Es correcto. Por esta razón, pues me atreví a mandar un boletín hoy para recordarle a la gente, recordarle a la autoridad, más que nada al Poder Judicial. Licenciado Saldívar, usted es un hombre muy recto. No puede ser que el Poder Judicial en 14 años no haya resuelto un caso que es obvio que esa familia de delincuentes, los que están en la cárcel, claro, pues tiene que pagar su culpa. Sí. Es muy claro que, no porque yo lo digo, porque simplemente uno de los elementos de esas personas era empleado en mi casa, era chofer de mi casa, trabajó en mi casa, se le dio la oportunidad de mezclarse con mi familia. Híjole. Y abusar de mi confianza. Sí, señor. Para tramar pues este delicado secuestro, y sí, desgraciadamente se le fue de las manos muy pequeña cuando le trataron de quitar un dedito poniéndole una inyección letal. Caray. Por esa razón pues estoy aquí hablando de lo que está pasando. Sí, señor. Y espero que las autoridades en este sexenio sí resuelvan este delicado asunto. Maestro Nelson Vargas, no tengo palabras con qué expresar mi sentido pésame, porque a 14 años del sensible fallecimiento de su hija Silvia Vargas Escalera, tal parece que la justicia no ha llegado, tal parece que 3 presidentes no han resuelto, fiscalías, procuradurías, investigaciones, como usted acertadamente refiere, protegen más a la delincuencia, garantizan más derechos a los presuntos responsables que a las víctimas del delito de secuestro o de homicidio. Maestro, admiro su fortaleza, reconozco su legítimo y además importante derecho a exigir justicia, a exigir que se esclarezca y que se dicte sentencia, que después de 14 años el Poder Judicial no se haya pronunciado. Es un atentado a nuestras instituciones, es una violación a los derechos también de las víctimas, y sobre todo es una actitud que fomenta la injusticia, la impunidad y la corrupción en este país. Maestro Nelson Vargas, públicamente hacemos un atento exhorto, un respetuoso llamado al Poder Judicial, al señor presidente Andrés Manuel López Obrador, al señor procurador, al señor fiscal general, al doctor Hertz Manero,
para que a través de sus facultades y atribuciones y a través de los servidores públicos pues cumplan con su deber y resuelvan este asunto lo antes posible, maestro. Como padre, como hermano, como amigo, entiendo su dolor y lo acompaño verdaderamente en esta lucha por exigir que las instituciones y las autoridades cumplan con su deber y hagan justicia, maestro Nelson Vargas. Le agradezco mucho y bueno, creo que es el primer medio que toca el tema y seguramente habrá más, ya que el boletín empezó a circular hace unos minutos. Sí, señor. Pero bueno, esperemos que se haga justicia. Maestro, sin lugar a dudas, el número de padres de familia, de mujeres que buscan a sus hijas desaparecidas o muertas y que siguen exigiendo, igual que usted, que las autoridades cumplan con su deber, pues estaremos muy puntuales dándole seguimiento a este tema y estaremos, si me lo permite, maestro, desde la tribuna de los medios de comunicación y desde este importante medio que es 1+1 y con la autorización de nuestro presidente, el doctor Naim Libien Kawi, le daremos puntual seguimiento a este tema y estaremos siendo pues muy exigentes del cumplimiento de la ley, respetuosos de las instituciones, pero exigentes de su cumplimiento en términos constitucionales. Maestro Nelson Vargas, le expresamos nuestro apoyo y le reiteramos nuestro respaldo incondicional. Le mandamos un fuerte abrazo a usted y a toda su familia, maestro. Muchas gracias. ¿Algo más que desee agregar, maestro? No, ya le agradezco mucho su atención. Muchas gracias. Ya escuchó usted, maestro Nelson Vargas, le mandamos un fuerte abrazo. Cuídese mucho. Buena tarde. Gracias. Pues ya escuchó usted, el maestro Nelson Vargas hace pues un legítimo reclamo, hace un llamado como cualquier padre. Yo le preguntaría a nuestro amable auditorio que nos está acompañando en este momento, a cualquier padre, a cualquier madre, que le secuestren, que le maten a su hijo, a su hija, ¿qué haría usted? ¿Qué exigiría usted al gobierno de la Cuarta Transformación? Han pasado pues ya 3 presidentes, ya son 14 años en donde vemos simulación, en donde vemos pues tal vez más estrategias de defensa y de reconocimiento a los derechos de los presuntos responsables que de las víctimas. La Comisión Federal de Atención a Víctimas pues es un elefante blanco. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues igual no hacen absolutamente nada. Y mientras tanto los mexicanos, los hombres y mujeres que son padres de familia, siguen sufriendo este dolor que yo no entiendo cómo describirlo. Porque yo creo que para los que somos padres, no nos queremos ni siquiera imaginar el dolor que podría representar la pérdida de un hijo. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Seguimos cambiando tema desde el periódico 1+1. No le cambie. Regresamos con el doctor Ricardo Vázquez Contreras para platicar sobre una resolución precisamente del Poder Judicial de la Federación en relación a una ley de comunicación social. No le cambie. Regresamos. Seguimos cambiando de tema. Pues sin lugar a dudas es importante reconocer que la labor del Poder Judicial es indispensable para el equilibrio precisamente de estos principios de legalidad, de justicia y legalidad, de defensa de los derechos humanos, pero también de defensa de los derechos de las víctimas. Y sin lugar a dudas hay que reconocer la importante labor que realiza la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un contexto en donde la libertad de expresión, en un contexto en donde el acceso a la información, que son principios fundamentales consagrados en nuestra Constitución, pues deben ser garantes. Precisamente la Corte y sobre todo el gobierno federal deben ser garantes, deben ser responsables de garantizar precisamente el acceso a la información pública y proteger precisamente que las leyes federales no sean contrarias a nuestra Constitución y precisamente que el articulado previsto en estas leyes federales como la Ley Federal de Comunicación Social pues no sean contrarias a los intereses de la nación, sobre todo en materia de libertad de expresión, acceso a la información pública, difusión de contenidos y sobre todo el ejercicio del presupuesto para la contratación de publicidad gubernamental, un tema que sin lugar a dudas ha generado coyuntura, interés, debate y polémica. Y bueno, es importante reconocer que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues emitió una resolución, evidentemente es una resolución emblemática, histórica, que bueno, sin lugar a dudas viene a generar un parteaguas en este contexto en donde pues los mexicanos pues estamos viendo cómo el escenario político gubernamental
gubernamental está cambiando de manera significativa, está cambiando de manera importante a efecto de que pues, los mexicanos, los medios de comunicación, las empresas legalmente constituidas puedan tener acceso precisamente a una asignación de publicidad gubernamental y participar en este ejercicio en condiciones de igualdad, sin discriminación ni distingo, en donde no haya un manejo, yo no quisiera llamarle de carácter parcialista, ¿verdad? En donde si eres un medio que aplaude, eres un medio que está alineado o sometido, pues eres de los beneficiarios, y si en cambio eres un medio crítico, veraz, si eres un medio independiente, si eres un medio objetivo, que señala, porque el poder, permítame decirle, amable auditorio, al poder se le exige que cumpla con su deber. Al gobierno se le critica, al gobierno se le resaltan y se le señalan los actos y los hechos, pero también los actos que son omisiones. También las omisiones, las simulaciones, también se deben señalar y denunciar en este ejercicio de transparencia, en este ejercicio de libertad de expresión, con profundo respeto a la institución, con absoluto respeto a la investidura, pero también con absoluta responsabilidad de informar de manera objetiva, imparcial, autónoma, independiente, crítica y veraz. Este es el ejercicio del periodismo libre, sobre todo autónomo e independiente, en donde la crítica, la veracidad, la oportunidad, la actualidad y sobre todo la objetividad deben ser fundamentales para que esta información sea un ejercicio que realmente genere beneficio a la población en general. Un pueblo informado, un pueblo que tiene acceso a información pública, objetiva, oportuna y veraz, es un pueblo que cada día y en mayor medida puede tomar mejores decisiones y puede elegir de manera más responsable a sus gobernantes, a sus autoridades, y claro, exigir de ellos que cumplan con sus deberes, con sus atribuciones y con sus responsabilidades. Esto es importante en una democracia en donde el autoritarismo, en donde la prepotencia, la soberbia no cabe, no tienen espacio en el siglo XXI. El pueblo de México y los medios de comunicación hacen un ejercicio precisamente de manera responsable y exigen ante el Poder Judicial que revisen en el contenido de sus leyes a través del juicio de amparo, en donde, bueno, la primera sala, como les comentaba el ministro Luis Alcántara Carrancá, tuvo a bien resolver este amparo y concederlo a artículo 19, en donde, bueno, periodistas independientes, periodistas valientes, periodistas que incluso, recuerde que el periodismo recientemente, en los últimos años, ha sido de la profesión más golpeada, más vulnerada por la delincuencia, ha sido víctima del maltrato, de la amenaza, de la intimidación. ¿Cuántos periodistas, cuántos editores, cuántos empresarios, cuántos comunicadores han sido víctimas de amenaza por parte de la delincuencia organizada? Mientras tanto, los mecanismos que se supone deben ser garantizar la protección a defensores, promotores de los derechos humanos, pero también a los periodistas, a los comunicadores, no sirve para nada. Este mecanismo que está a cargo del subsecretario de Derechos Humanos, Migración y Población, el licenciado Encinas Rodríguez. Bueno, pues Alejandro Encinas Rodríguez tal parece que está como florero, tal parecería que, como bien refiere el señor presidente, algunos servidores públicos están nada más cobrando su quincena y no están atendiendo sus deberes ni sus compromisos para los cuales fueron elegidos o fueron en algún momento nombrados por el titular del Ejecutivo Federal o por el secretario de Estado en comento. Es importante reconocer y hacer un atento llamado al nuevo titular de la Secretaría de Gobernación, Augusto Adán López, para que tome cartas en el asunto y obviamente en el ámbito legislativo cumplan con esta resolución emblemática y por demás histórica, en donde se condiciona que el Congreso de la Unión debe reformar en términos del artículo 134 de la Ley Federal de Comunicación Social a más tardar el día 15 de diciembre para que se ajuste en relación a los criterios para la asignación de presupuesto y recurso público, aclaro, recursos públicos para la contratación de publicidad gubernamental, y no sea esto un instrumento para someter, para controlar o para limitar el ejercicio de acceso a la información, para vedar a los empresarios, reitero, que no están alineados a los intereses de malos servidores públicos o a los compromisos de indebidos gobernantes que no entienden el ejercicio de la democracia plural, incluyente, tolerante, pero sobre todo que respete los principios constitucionales y los derechos humanos. Tenemos ya en la línea telefónica al periodista Manuel Zamacona Vázquez, que amablemente nos toma este enlace telefónico para platicar sobre temas coyunturales. Ya sabe usted que cada semana el reconocido periodista y líder
líder de opinión, don Manuel Zamacona, nos hace un análisis. ¿Qué está pasando en la capital de la República Mexicana? ¿Qué está pasando en el contexto político ciudadano? ¿Qué está pasando en el país? Agradezco este enlace telefónico con el amigo y periodista Manuel Zamacona. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Tenemos este enlace telefónico con el amigo Manuel Zamacona Vázquez. Espero que sí nos tome la llamada. Ya ve que en estos momentos las líneas telefónicas son un verdadero caos. Las lluvias han generado graves daños a las líneas telefónicas y verdaderamente a veces es muy complicado establecer estas comunicaciones con nuestros amigos y colaboradores que amablemente nos comparten su análisis, su comentario, su opinión. Y bueno, pues ya tenemos, me confirman, este enlace telefónico con el periodista Manuel Zamacona. Adelante, Manuel, buenas tardes, qué gusto saludarte. Gracias, Julio, gusto saludarte a todo el auditorio. Pues bueno, que todavía seguimos hablando y estamos pensando de lo que nos ha dejado como reflexión ahora que acaba de suscitarse este nuevo sismo, que además en una fecha representativa, una fecha en la que, pues recordando lo que ocurrió en 2017, sí, quizá nos lleve a aumentar los protocolos ahora, a hablar entre las mismas familias, porque sigue habiendo una nulidad en los temas de protección civil, tanto en los edificios, en las propias edificaciones, también como en los departamentos multifamiliares. Entonces, la verdad es que hay que tenerlo para la reflexión, y es el punto, ¿no?, que veníamos a decir todo esto, que mientras haya una cultura de protección civil, mientras haya una cultura de platicarlo en familia, una mujer que utilice linterna, utilice un botín quizá, vamos a bajar todavía el riesgo. Quizá la tecnología nos empiece a ayudar un poco más adelante como lo ha hecho, ¿no? Pero sí está para la reflexión. Ahora que he visto varias de las notas publicadas y ahora que he visto también pues parte de lo que se ha hecho en protección civil, tenemos por ahí. Claro. No pide el auditorio, pero siempre va a ser importante tenerlo en cuenta, Julio. Manuel, tú eres un periodista, un líder de opinión muy joven. Evidentemente no recuerdas pues el desastre del 85, pero tienes muy presente el terremoto de 2017, aquel 19 de septiembre de 2017. De hecho, tú estabas transmitiendo en vivo. Oye, ¿cómo viviste, cómo pudiste vivir en la capital de la República Mexicana el comportamiento de la ciudadanía? ¿Crees que es una ciudadanía más consciente, más responsable, más informada, más preparada para responder ante estos momentos pues de terror, de miedo para muchos, porque un temblor, un sismo de 7.1 pues no es un tema menor, Manuel? No, no es un tema menor, y por supuesto, mira, la verdad es que la manera también de comunicar una noticia, claro, es muy importante. Cómo comunicar, y desde la experiencia, ¿no?, mantener una calma. Por ejemplo, yo recuerdo en ese entonces, me tocó allí en un piso 22 en Paseo de la Reforma, claro, entonces en 2017, sí, y recordando, ¿no?, efectivamente la manera de comunicar y la responsabilidad del comunicador, del periodista, en transmitir a la población. Ahora, eso por una parte, ¿no? Y por otra también tener, y ya oído con los temas de protección civil, las lluvias no han cesado en diversas partes de la República Mexicana, y sobre todo también aquí en la Ciudad de México, donde a pesar de que, por ejemplo, la tarde de este miércoles estuvo seca, claro, ya se por la noche ya ha generado encharcamientos que luego también inundaciones. Los pronósticos ya de las autoridades fueron pues acertadas, ¿no? Antes de que, claro, como dicen por ahí, pusieron pie en la capital del país. La Secretaría que aquí compete, que es la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, activa la alerta amarilla, pero realmente tenemos que es activar la alerta amarilla, ¿no? Y los fenómenos naturales nos están azotando en este mes de septiembre, que la verdad es que ya no sabemos qué es lo que pasa con esta fiebre septembrina, ¿no? Y la Comisión Nacional del Agua, que dice, las lluvias van a afectar también por ahí a municipios colindantes con la Ciudad de México. Entonces, nada más tener en cuenta, pues, protocolos de protección civil, juntarse con la familia, háblenlo para saber cómo actuar en caso algún tipo de desastre como al que nos hemos enfrentado. Sobre todo también qué hacer con una crisis de pánico. Eso se da mucho. Las crisis nerviosas en los edificios, claro, qué hacer, cómo poder prevenirlas.
Manuel, ¿tú recomiendas a nuestro importante auditorio que tome medidas preventivas, que tenga una maleta, pues incluso de seguridad, de sobrevivencia, que tenga una maleta con sus documentos personales a la mano, que tenga pues liberadas las áreas de evacuación, que tenga revisadas sus instalaciones de luz, de agua? ¿Tú recomiendas eso a nuestro importante auditorio? Sí, sin duda. La verdad es que desde casa, ¿no? A ver, ¿dónde vivimos? Vivimos en una casa, platicar con la familia, ¿dónde debe estar ubicada esta mochila? ¿Dónde debe estar ubicada la maleta? ¿Qué en caso de un sismo? Ahora ya tenemos la ventaja de lo que es la alerta sísmica aquí en la capital. Claro. Es importante también tenerlo en cuenta. Y recalcarle a todo el auditorio que si no sonó el poste de los que se ubican de seguridad del centro de monitoreo C5 aquí en la Ciudad de México, hay que reportarlo, porque puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Ahora teniendo la ventaja de la alerta sísmica, yo recomiendo que se tenga preparada una maleta, una mochila, porque no se puede predecir el tema de los temblores, pero sí siempre hay que estar preparados porque pues desafortunadamente vivimos en una zona sísmica, ¿no? Claro. Más que en la capital, pero siempre tenerlo en cuenta y que sobre todo debe tener esa maleta. Claro, sin lugar a dudas. Son, pues, yo diría, reglas de prevención, protocolos para evitar una contingencia, porque imagínate, Manuel, ayer yo veía en Tula Hidalgo, llegaban las Fuerzas Armadas, el plan DN3, y bueno, decían, hay que evacuar, porque tal vez se viene una crecida nuevamente del río, se vuelve a desbordar, se inundan sus casas, y la gente no quiere salir de sus casas. Están literalmente en la azotea, sin comida, sin servicios, con la ropa mojada, pero no quieren dejar su patrimonio, Manuel. Es donde qué importante es tener este plan de contingencia. ¿Qué opinas al respecto? Sí, y mira, ¿sabes qué? Volteando a ver también lo que ha ocurrido allá en el estado de Hidalgo, creo que nos lleva un poquito más a la reflexión de lo importante que a veces es el tema de protección civil. Ahora, el trabajo que realizan ya dentro de las secretarías también es muy extenso. Claro. Yo te voy a poner como ejemplo, hoy un par de serpientes fueron halladas allí en las inmediaciones de la estación Chabacano del sistema de transporte colectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo actuar ante una situación que a veces nos pone en aprietos, ¿no? Así Entonces, es. sí, pero también el tema de protección civil. Yo únicamente sí quiero recomendarles y dejar en claro que el tema de protección civil sí puede ser un tema que nos lleve claro. pues ¿no? La vida y la muerte puede ser, ¿no? El cómo saber actuar. Entonces, únicamente es esta recomendación y estemos preparados porque no sabemos cuándo puede volver a temblar. Sin lugar a dudas, Manuel, habrá que estar muy atentos, el amable auditorio deberá estar muy atento a las instrucciones que pues emitan las autoridades de protección civil, las autoridades de seguridad federal en aquellos municipios o zonas de alto riesgo en donde, bueno, pues su vida corre peligro y la de su familia. Sin lugar a dudas, más allá de los bienes materiales, eso se repone, pero la vida humana no hay manera de reponerla ni recuperarla. Manuel, como siempre, agradecidos por tu valioso comentario, por tu análisis y te seguimos en tus redes sociales, Manuel. Muchísimas gracias, Julio. Me pueden seguir en @Zamacona al aire, @Zamacona al aire y escucharme sábados y domingos en punto de las 2 de la tarde ahí en Heraldo Radio. Por supuesto, esperando tu colaboración el día sábado con nosotros. Muchas gracias, Manuel, con mucho gusto. Gracias. Un abrazo a todos los amigos allá en Zona de Noticias. El próximo sábado estaremos pendientes. Muy amable. Gracias, buena tarde. Buena tarde. Don Manuel Zamacona Vázquez, prestigiado líder de opinión, joven periodista, de los nuevos rostros, sin lugar a dudas, de la información. Vamos a un pequeño corte, regresamos, tenemos ya enlace vía Zoom con el doctor Ricardo Vázquez Contreras para platicar sobre esta importante, inédita, histórica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relación a este amparo resuelto en contra de la Ley Federal de Comunicación Social. Regresamos después de este pequeño corte, no le cambie. Seguimos, claro, cambiando de tema. Desde el periódico 1+1, regresamos. My need is such, I pretend too much. I'm lonely, but no one can tell. Oh, yes, I'm the great pretender. Adrift in a world of my own. I play the game
Ya estamos de regreso con el doctor Ricardo Vázquez Contreras, que amablemente nos acepta este enlace vía Zoom para platicarnos sobre este contexto en donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación otorga un amparo precisamente artículo 19 en relación a esta condición que guarda el artículo 134 de la Ley Federal de Comunicación Social. Doctor, buenas tardes, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes, estimado doctor Julio Jiménez. Le mando un abrazo digital y a su gentil auditorio también. Gracias, doctor. Explíquenos, por favor, el contexto, el sentido, los alcances de esta resolución que emite la sala de la Suprema Corte de Justicia, la primera sala. Mire usted, todo se deriva precisamente de que en el artículo 5, en su último párrafo de la Ley General de Comunicación Social, los legisladores dejaron la facultad reglamentaria para que se pudiera llevar a cabo toda la transición y se pudiera llevar a cabo toda la delimitación administrativa. Sin embargo, los legisladores cometieron un error de origen. Este tipo de circunstancias deben de ir en transitorios, no en el texto de la ley reglamentaria. Por eso es que se falló en este sentido, y la primera sala, como ya usted acertadamente lo dijo, amparó artículo 19 para los efectos de que se subsane esta irregularidad antes de que termine el periodo ordinario de sesiones y se lleven a cabo las modificaciones a la ley reglamentaria, que es la Ley General de Comunicación Social. Sin embargo, es muy importante señalarle, doctor Julio, a usted y a su gentil auditorio, que este amparo es un llamado a misa. Y le voy a explicar por qué. Por favor. Son dos poderes, evidentemente, el legislativo y el judicial. Pero el judicial no puede sostener que los legisladores tengan que realizar estas gestiones antes de que termine el periodo ordinario, porque no tiene facultades ni para revocarles su mandato, ni para obligarlos, ni para sancionarlos. Es decir, los legisladores cumplirán si moralmente o políticamente les es correcto, si encuentran los tiempos necesarios, pero evidentemente este es un vacío legal de la Constitución. Mientras los legisladores, al omitir cumplir con sus funciones, no tengan una sanción establecida, será un llamado a misa. Pues preocupante, doctor, porque tal parece que entonces el Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte de Justicia, la institución del juicio de amparo y esta resolución que ha generado tantas expectativas en diversos medios de comunicación y sobre todo en la esperanza o en la intención de que esta Ley General de Comunicación Social sea actualizada, sea reformada y que el Poder Legislativo pues deje de ser omiso en esta responsabilidad. Tal parece que a más tarde el día 15 de diciembre pues no se va a poder cumplir con esto, porque veo que la agenda legislativa esta segunda mitad del 2021 es muy saturada, hay muchos temas en la agenda y tal parece que será un tema de segundo término, doctor. Es así, y con esa circunstancia es que le digo, cumplirán si tienen voluntad, cumplirán si políticamente les es correcto, cumplirán si moralmente deben de cumplir con esta sentencia, pero repito, no existen sanciones que puedan ser incoadas en contra de los legisladores en caso de incumplir. Entonces es una norma imperfecta y nuevamente la política por encima del derecho, estimado doctor. Doctor, nuestro importante auditorio en redes sociales nos cuestiona si esta ley pudiera ser en algún momento declarada inconstitucional. ¿Qué opina usted al respecto? No puede ser declarada inconstitucional porque tendría que haberse ido en materia de una acción de inconstitucionalidad, claro. Y tenían precisamente el término propuesto en la Constitución, que era de 30 días. Evidentemente eso ya no sucederá.
Claro, ya feneció este término perentorio y bueno, pues ahorita nada más estaríamos esperando la buena voluntad, tal parece, del Poder Legislativo para que cumpla con esta resolución de parte de la Suprema Corte de Justicia. Tal parece que el amparo, como usted bien refiere, sería nada más una llamada a misa, pues una convocatoria de buena voluntad, doctor. Es correcto, una coordinación entre poderes, digámoslo así. En este caso, entonces, tenemos ya con mucha claridad que en México tenemos legislaciones vigentes, pero no positivas. Qué difícil, qué complejo este tema, doctor. En nuestro importante auditorio quisiera que les explicara este concepto de leyes vigentes, aplicables, en funciones, pero no son objetivas. ¿Se lo podrá explicar a nuestro importante auditorio a qué se refiere con esta expresión, doctor? Sí, claro que sí. Mire, en México tenemos un pacto federal. Este pacto federal es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí emanan tratados internacionales y leyes reglamentarias. Tradicionalmente la doctrina le llamaba a estas leyes reglamentarias como leyes secundarias, pero no es así. Algunos otros doctrinarios los llamaban legislación positiva, es decir, toda la legislación que se encuentra debidamente señalada y que ha sido publicada en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, de un nuevo análisis podemos entender que serán leyes vigentes, pero no positivas, porque la positividad tiene que ver con estar debidamente acreditadas, debidamente instauradas, sin fallas, sin omisiones, y que contengan con claridad los elementos sobre los cuales va a versar la ley y sobre los cuales se va a ejercitar. Al no tenerlos, esto significa que es una ley vigente, pero no positiva porque no tiene aplicación concreta. ¿Cuántas leyes que hoy forman parte de nuestro esquema jurídico constitucional adolecen de estas irregularidades, de estas contradicciones, de estas imperfecciones, de estas lagunas, doctor? La gran mayoría, estimado doctor Julio. Por esa razón existen más de 30,000 jurisprudencias y tesis aisladas que tratan de llevar a cabo una coordinación para que no existan estas lagunas en las legislaciones. Es desafortunado, pero nuestros legisladores son de los menos preparados, yo creo, para emitir tantas legislaciones y sin tener precisamente una positividad que puedan ser ejercitadas. Tácito hace más de 2000 años decía, estimado doctor Julio, que entre más legislaciones tiene un Estado, es más corrupto. En México tenemos más de 305 leyes generales, más de 135 leyes reglamentarias, infinidad de tratados internacionales. Leerlos es cuestión de tardarse entre 5 y 10 años para poder entenderlos y estarse actualizando. Por tal razón es que tenemos un Estado que la OCDE dice que estamos entre los más corruptos de todos los estados que ahí se encuentran integrados. En conclusión, doctor, pues tal parece que esta Ley General de Comunicación Social y el manejo discrecional de los recursos para asignar publicidad gubernamental seguirá siendo una asignatura pendiente. ¿Es correcto esto? Yo le voy a decir por qué además no se va a llevar a cabo. Porque la Cámara de Diputados tiene la obligación de publicar la ley de egresos, el presupuesto de egresos y la ley de ingresos, y evidentemente no va a alcanzar para cumplir con lo que le está ordenando la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y no van a tener tiempo de asignar los presupuestos necesarios. Por lo tanto, seguiremos teniendo este problema. ¿Seguirán atendiendo los acuerdos prioritarios de carácter político? ¿Seguirán resolviendo la iniciativa de ley de ingresos de la Federación en términos del artículo 74, fracción cuarta de nuestra Constitución, como bien refiere, doctor? Y los mexicanos y los medios de comunicación seguiremos siendo testigos mudos de la omisión, de la incapacidad, de la falta de compromiso institucional de legisladores irresponsables o poco comprometidos con el interés colectivo, o al menos poco responsables yo diría, el poder, la facultad, la atribución que tienen como representantes populares en el Congreso de la Unión, doctor. Imagínese usted, todo esto es por esa omisión, esa laguna en la Constitución. Imagínese usted si en la Constitución se estableciera que en caso de no cumplir con estas obligaciones que le imponga la Suprema Corte de Justicia, revocación de mandato,
se les revocara el mandato o se les detuviera el sueldo, el salario que perciben. Imagínese usted nada más, o que entrara su suplente, o que se les impidiera volverse a reelegir. Imagínense nada más, entonces sí se apurarían a hacer su trabajo. Pues seguiremos siendo testigos mudos de la incapacidad, de la corrupción, de los intereses, de los acuerdos políticos electorales. Doctor, como siempre, agradecidos por su valioso apoyo, por su colaboración, por su amistad y por su confianza. Le deseamos una excelente tarde y le mandamos un fuerte abrazo. Abrazo a usted y a su gentil auditorio. Un placer saludarles. Muchas gracias. El doctor Ricardo Vázquez Contreras. Ya escuchó usted la aclaración, la explicación clara, contundente, fría, concreta por parte del doctor Ricardo Vázquez Contreras. Me informa que tenemos ya un enlace telefónico con el periodista y prestigiado líder de opinión y director general de Callejón Informativo, don José Alam Chávez Jacobo. José, buenas tardes. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te va allá en el Estado de México? Novedades allá en el Congreso del Estado de México. Platícanos. Estimado Julio, antes que nada, pues muchas gracias por la oportunidad de participar en tu espacio. Pues fíjate que hace algunos minutos se llevó a cabo la integración de la elección de la Junta de Coordinación Política de las 61 legislaturas del Estado de México. Claro. Obviamente no hay sorpresas, se esperaba que Maurilio Hernández González, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena, fuera electo presidente de la Junta para el primer año de sesiones, claro. Mientras que el PAN y el PRI representado por Elías Rescala Jiménez y el PAN por Enrique Vargas del Villar, fueron electos vicepresidentes. Obviamente esto habla de que hay acuerdos de las fuerzas políticas. Sin embargo, Julio, en el fondo hay que ver que no se observa un cambio importante en este inicio de la Cámara de Diputados, porque los mexiquenses votaron por una coalición representada por un lado por Juntos Haremos Historia, que representan Morena, el Partido del Trabajo y Nueva Alianza, claro. Y por otro lado por un bloque opositor, así llamado, integrado por el PRI, PAN y PRD. Y creo que quienes votaron por uno y otro de estas dos bloques esperaban, yo creo que decisiones contundentes, y en este caso quienes lo hicieron por la coalición Va por el Estado de México, PRI, PAN, PRD, habrían esperado una oposición desde el inicio contundente en contra de Morena, y aquí se está viendo que de entrada no hay un cambio, porque dejan al frente de la Junta de Coordinación Política para el primer año legislativo a Morena, por lo que va a continuar en este cargo Maurilio Hernández González. Y entonces, si hablamos de que PRI, PAN y PRD obtuvieron mayoría legislativa, sumando las tres bancadas de 37 diputados, mientras que Morena, el Partido del Trabajo y la Alianza tienen 34, la lógica pues diría que la presidencia debería haber quedado ya sea en manos del PRI o del PAN. ¿Estás de acuerdo, Julio? Claro. Pero pues ocurrió lo contrario. Así ratifican a Maurilio Hernández como presidente de la Jucopo, lo que significa darle esa posición a Morena para este primer año legislativo. Obviamente para Morena pues es importante porque se mantienen, dejan ver que siguen teniendo control en el Estado de México, pero me parece que es traicionar a los votantes que votaron por una coalición opositora y que habían esperado que desde el inicio marcaran e hicieran valer la oposición, como a nivel nacional, que por ejemplo el bloque opositor a Morena pues se queda con la presidencia de la Junta de Coordinación Política representada por Rubén Moreira Valdés. En los próximos días pues se tendrán que definir otros espacios que también son de poder en la Cámara de Diputados, el Poder Legislativo del Estado de México, como es la Dirección General de Comunicación Social, Asuntos Parlamentarios, Administración y el órgano superior de fiscalización del Estado de México. Que vamos, si los votantes que votaron por los partidos de oposición a Morena esperarían que esto cambiara, que se viera de manera distinta el dominio que ya tenía Morena. Si no continúan y se mantienen estos espacios también dominados por Morena, entonces ¿cuál cambio, Julio? Claro, ninguno. Siguen siendo una simulación o acuerdos políticos en obscurito, Jacobo, José Alam. Así es, Julio, pues habrá que ver en los próximos días qué decisiones se toman, pero de entrada creo que el mensaje no es correcto del bloque legislativo de oposición a Morena.
José, nuestro importante auditorio en redes sociales me cuestiona, ¿tú visualizas que haya ya acuerdos en esta alianza PRI-PAN-PRD y estén trabajando para un frente común rumbo al 2023? ¿Tú así lo visualizas? ¿Crees que ya hay presencia de operadores importantes por parte del gobierno del Estado de México y por parte del PAN? Yo creo que es importante ver, Julio, que en este caso en el Estado de México se está dando una circunstancia política diferente a como ocurre a nivel nacional. En el Estado de México el PRI se está viendo más cerca de Morena, así lo vemos con los primeros ajustes en la Cámara de Diputados, que de sus aliados, que son el PAN y el PRD. Yo creo que el PRI debe de revalorar cuál fue la oferta tanto política como electoral que le ofreció a los votantes, y está mandando un mensaje de mayor cercanía y mayores acuerdos con Morena que con el PAN y el PRD. El PAN está llamado, en mi punto de vista, a revalorar cuál va a ser su posición de aquí en adelante, si seguir simulando que está aliado con el PRI, cuando en las formas ocurre lo contrario. Sí. Pues el PAN tendrá que ver cómo va a votar el paquete fiscal económico del Estado de México que vendrá en los próximos meses, si va a seguir aliado al PRI, que el PRI parece, te digo, más cerca de Morena que de Acción Nacional y del PRD. Pues eso es preocupante, José, porque, como bien refieres, se estaría traicionando la confianza, se estaría vulnerando esta alianza que de alguna manera permitió que el PRI llegara con una mayoría en varios municipios del Estado de México, que llegara con una mayoría incluso en el Congreso del Estado de México, y que incluso a nivel nacional el PRI, PAN, PRD, esta nueva alianza, esta inédita, pragmática y tal vez antinatura, hablando ideológicamente, se pudo conjugar para poder hacerle un contrapeso serio políticamente y electoralmente a Morena, y hoy sería lamentable que los intereses de grupo, de partido o de algunos personajes pudieran vulnerar esta confianza y traicionar esta alianza en los hechos. José. Así es, Julio, pues habrá que ver eso, se verá ya con mayor claridad en las próximas semanas o meses. Digo, a nivel nacional, te repito que el bloque legislativo que conformaba PRI, PAN y PRD sí lo hicieron valer en la 65 legislatura, llevando a Rubén Moreira a la presidencia de la Junta. Así y es. Aquí, siendo un bloque PRI, PAN y PRD de mayoría frente a Morena, pues ratifican a Maurilio Hernández como presidente de la Junta en un primer año, que digo, tampoco hay que espantarse, en política hay acuerdos, es parte de la normalidad, pero vamos, quienes votaron por un bloque contrario a Morena habrían esperado una decisión contraria. Habrá que esperar las decisiones de último momento y, como bien dices tú, las decisiones en las aprobaciones del presupuesto, en la aprobación de temas coyunturales en el ámbito político del gobierno del Estado de México. Habrá que ver qué posición asumen los partidos de la alianza opositora PRI-PAN-PRD, y claro, habrá que ver los acuerdos de carácter político que asuma el PRI como fuerza mayoritaria frente a Morena, que es el contrapeso legislativo allá en el Estado de México. José Alam, como siempre, agradecidos por tu análisis puntual, objetivo y profesional. Te seguimos allá en Callejón Informativo. Tus redes sociales, por favor, José. Claro, los invito a que me sigan en Twitter como @JoséAlam, en Instagram como José Alam Che, y en Facebook 2 páginas, José Alam Chávez Jacobo y Callejón Informativo. Perfecto, José Alam. Te deseamos una excelente tarde. Estamos pendientes en los próximos días para molestarte, para que nos hagas favor de compartirnos tu análisis puntual, siempre asertivo y objetivo sobre el comportamiento político allá en el Estado de México. Muchas gracias. Un saludo para todos. Muy amable. Pues ya escuchó usted a don José Alam Chávez, otro analista político, otra opinión, y viene muy de la mano, viene alineado, viene muy, yo diría, acorde al análisis que formulara hace unos minutos nuestra directora general, la doctora Karina Rocha Priego. Y bueno, pues efectivamente, pues ya están los acuerdos políticos, ya está el reacomodo estratégico de algunos partidos. Tal parece que esto es un reacomodo de piezas de un tablero de ajedrez allá en el Estado de México rumbo a este proceso electoral 2023, en donde se renovará el nuevo gobernador del Estado de México, que por cierto es un termómetro político electoral. Amable auditorio, hemos llegado al final de este programa. No me resta más que agradecer el apoyo, la confianza y el respaldo de mi gran equipo de colaboradores, el ingeniero Miguel Zelaya, la licenciada Tania Acosta, el licenciado Israel Muñoz, a nuestro coordinador en jefe de investigaciones periodísticas, don Raúl Ruiz Venegas. Pero sobre todo agradecer el apoyo, la confianza y el respaldo que me brinda el presidente del grupo 1+1, al doctor Naim Libien Cahui.
El respaldo de la confianza y colaboración siempre oportuna de la directora general de Diario Amanecer y Uno Más Uno, la doctora Karina Rocha Priego, a quien les expreso mi agradecimiento por la confianza y el apoyo que nos brindan para que este proyecto sea una realidad y poder ponerlo a su disposición todos los días. Les deseo una excelente tarde. Sígase cuidando. Seguimos en una condición de pandemia. Cuida lo que más quiera. Cuida a su familia, a sus seres queridos. Les deseo una excelente tarde y ya sabe, mañana tiene una cita aquí en Cambiando de Tema, 14:30 horas, ya sabe, 1 más 1 MX oficial. Cuídense mucho. Fuerte abrazo a toda la familia. Hasta mañana.